Le dije, si acaso cree usted que está poniendo una objeción, creo que usted está poniendo el mejor cimiento para la garantía del éxito. Entonces, por ejemplo, Amador Guarro es un especialista en la universidad en diseño curricular. Él ni silba, ni tiene por qué saber silbar, pero sabe cómo se hacen los currículos y estuvo presente. Don Ubaldo Padrón, especialista en el área de lengua, en didáctica de la lengua, ni silba, ni pretende saber silbar, pero sí sabe de didáctica de la lengua. Don Paco Afonso, inspector, él sabe cómo funciona el aparato, además fue el promotor. Por supuesto, don Ramón Trujillo, que nos había descubierto las claves fonológicas del silbo, Marcial Morera, catedrático, la Federación de Padres con tu persona, los maestros silbadores, que no tenían estudios universitarios. ¿Qué pintan en una comisión técnica? Hombre, pintan que todo lo que al final se dijo por ley que había que hacer es lo que ellos dos acreditaron que se podía hacer. ¿Cuánto tiempo a la semana? 15 minutos. Entonces, estaban también los distintos jefes de la oficina insular. Se incorporó el coordinador de silbo, Ramón. Entonces, quiero que hables, quiero que recuerdes aquellas reuniones de la comisión. ¿Cómo eran? ¿Qué recuerdo tienes tú cuando venías a Tenerife? Cuando nos veíamos ahí, una cosa que podía alguien haber dicho, pero bueno, ¿a dónde van estas 12 personas que cada uno son de su padre, de su madre, con disciplinas distintas, formaciones distintas? Quiero que hables de esa comisión porque me parece una de las páginas hermosísimas que explican el éxito final. Cuéntame. Vamos a ver, el punto de partida, como tú has dicho, es esa comisión y creo que el éxito lo garantizó el que todas y cada una de las personas que formamos parte de esa comisión creíamos en el proyecto y íbamos a hacer cualquier cosa por sacarlo adelante. Ya desde que salíamos desde La Gomera, Lino, Isidro, Carmen María Trujillo. Me acordaba. Gracias por recordármela. Gracias por recordar a Carmen. Sí, una maestra. Era importante que hubiera una maestra normal que está dando clase. Es que era muy importante que todos los sectores implicados estuvieran allí. Oh, no me acordaba. Gracias por recordarla. Ya comenzábamos en el barco a hacer la comisión. Porque ya íbamos hablando de propuesta, íbamos hablando de cómo se podía, íbamos interactuando y luego cuando ya llegábamos, que las primeras reuniones, las recuerdo perfectamente, fue en el despacho de don Ramón, en Universidad. Sí. Cómo ese hombre nos acogió, con qué sencillez. Eran muy productivas porque cada uno desde su ámbito llevaba el trabajo, llevaba las propuestas y aún más, como tú decías, independientemente del resto, que ni somos profesores universitarios, ni sabemos de lingüística, de la misma manera nuestras propuestas eran aceptadas. De alguna manera fueron capaces de integrarla. Pero tanta valía tenía lo que aportaba Lino como lo que aportaba don Ramón. Sí, exactamente. Y eso engrandeció el que esta comisión trabajara y saliera para adelante, porque todo se hizo desde un ámbito participativo. Y ese es Amador Guarro, le he escuchado yo decir, algún día le voy a llamar también, que es la experiencia de redacción de un currículo más democrática y participativa de la democracia española. La gente ya sabe cómo yo lo comparto. Los cambios políticos, la nueva ley de educación de estos contra los otros, unos llaman a unos técnicos, otros llaman a otros. Aquí tú lo has dicho, aquí valía tanto la palabra de un maestro silbador con un muy leve conocimiento de la lectoescritura como la palabra de un catedrático de lingüística, porque aquí de lo que se trataba era de ver cómo, y desde luego valía tanto la palabra de un inspector como la palabra de una madre de alumno, que tenían que coincidir en una propuesta que cuando la lleváramos a la práctica no se nos botara nadie encima, sino la gente dijera bienvenido, hermoso proyecto, y la verdad es que los hechos
dicen que el esfuerzo mereció la pena. Y si encima de merecer la pena éramos felices cuando lo hacíamos. Pero y además había un dato importante, y es que una aportación de Isidro, una aportación de Lino desde la experiencia de su vida, de silbar, cómo te llegaba un profesional y sabía dónde encajarla. Le ponía título, le ponía nombre. Nunca se... Cada cosa en un currículo había que ubicarla, para que los maestros, cuando les llegara eso, un profesor de lengua, entendiera de qué estábamos hablando. No, la verdad que fue una cosa bonita. Oye, has contado aquellos encuentros, me acuerdo yo a veces en vísperas del Día del Silbo, en Deportes Lobero, era una empresa fabricando, yo qué sé, 250, 350 medallas para poderle regalar. ¿Tú te acuerdas de aquello? Muchísimo. Sobre todo había una cosa muy importante que tengo que decir, y es que, si recuerdas, todos los años se organizaba desde la Federación el encuentro de silbo y era itinerante. Nos movíamos por todos los colegios y donde la acogida en cada centro escolar, tenemos que decir que fue de lo mejor. Ningún centro rechazó nunca no acoger el encuentro de silbo. Y eso también hay que ponerlo. Y por supuestísimo, la acogida siempre fuera de La Gomera, en todo momento, en Fuerteventura, en Lanzarote, en Gran Canaria, siempre la acogida era exquisita. El intercambio con tu centro de La Matanza, espectacular. O sea, creo que en ningún momento podemos quejarnos de lo que significó. Creo que eso ayudó mucho a dignificar lo que era, sobre todo de cara a la luz. El encontrarse como un niño fuera de La Gomera se entendían entre ellos. Sinceramente, fue una época muy enriquecedora, muy orgulloso de esa experiencia. Mira, Adelma, estamos hablando bastante del pasado y me parecía muy importante, por eso estás aquí, porque eres testigo de aquello. Te voy a hacer una pregunta de presente y de futuro. Sabes que hace solo 2 añitos Lino pudo estar allí presente, estuvo Pedro Medina también en el Parlamento, arriba en la gradería, estuvimos, cuando 20 años después del primer acuerdo, el Parlamento, otra vez por unanimidad, dice: instamos al gobierno de turno de Canarias a que si hay una comunidad educativa en cualquier rincón del archipiélago, así sea la Graciosa, que quiera iniciar aprendizaje, enseñanza para su alumnado de silbo gomero, que debe ser impulsado y hecho posible. Vale, ya la ley lo contempla. Te pregunto, con tu visión de pasado, de realidad, ¿tú crees posible eso un día? ¿Cómo lo imaginas? ¿Te parece posible que, no siendo en La Gomera, en un colegio de Fuerteventura, de Gran Canaria, de La Palma, de El Hierro, de repente, que se puedan impartir enseñanzas de silbo gomero? Primero te pregunto, como gomera, ¿te sentirías feliz o amenazada? Y segundo, si hay que hacerlo, ¿cómo crees que debiera hacerse? Vamos a ver, para nada me siento amenazada. Creo que el expandirlo es el objetivo de lo que ahora tendría que seguir siendo. ¿Cómo hacerlo? Pues primero hay que fomentarlo, hay que crearlo. No solamente que el Parlamento lo haya puesto, sí, está en la ley, está en el papel, pero son tantas las normas y las cosas que están aprobadas en el papel. Hay que tener cierta sensibilidad, hay que dedicar tiempo a fomentarlo, hay que dedicar tiempo a crear esa necesidad para que pueda haber demanda. Y para eso hay que trabajarlo desde la propia consejería en conexión con el gobierno, porque si tú no creas la necesidad, nadie lo va a demandar. ¿Qué harías tú para propiciar esa demanda, para que la gente diga, yo quiero? ¿Qué se te ocurre? Pues yo la demanda la haría, sinceramente no sé ahora
qué competencias tiene promoción, estoy ya jubilada. Ya. No estoy como muy metida aún en cómo está, pero sí creo que sería un trabajo que debería de abanderar la Consejería de Educación. Y debe de ser la propia Consejería porque el CIVO está en la escuela, está en su diseño curricular, lo imparten los docentes y al estar en el diseño curricular corresponde a la Consejería de Educación lanzar ese reto. Te hago una pregunta. Tú que has acompañado tantas visitas con niños gomeros y niñas gomeras por colegios, te hago una pregunta. ¿Tú crees que la posibilidad de que algunos profesores, la propia federación, retomara las salidas, las visitas de las mejores silbadoras de los colegios de La Gomera para que sistemáticamente, de vez en cuando, pero regularmente hubiera una presencia en Lanzarote, en Tenerife, en Gran Canaria, aquellos encuentros como tú has dicho, ahora mismo en este momento en Tenerife, en el Maximiliano Gil, en Punta Brava, en Agache, estoy hablando de memoria, todavía queda algo en La Matanza, aquellos encuentros, aquellas visitas que íbamos a La Gomera a compartir con los niños gomeros y al revés, ¿tú no crees que eso, que ya se hizo, que en su tiempo funcionó, podría cumplir ese objetivo de que, te pregunto, ¿cómo lo verías tú? Tú no vas a ir ya, estás jubilada, pero ¿tú te imaginas a la Federación de Padres actual, Gomera, acompañando a su alumnado en este tipo de salidas, de expediciones? Vamos a ver, primero hay dos cosas, hay un antes y un después. Si tuviese que ir, iría como acompañante, sigo de voluntaria. En primer lugar, de la federación no sería ya viable porque desafortunadamente la participación de las familias en toda la comunidad canaria ha dado un bajón impresionante. Este no es ahora mismo el motivo para analizar por qué y por qué no, pero tanto como yo y como tú sabemos que la Consejería de Educación ha sufrido muchos cambios, unos para bien y otros para seguir bajando, porque hay en ciertos momentos en los que nos encontramos muy anclados en el pasado. Dicho esto, creo que los encuentros serían viables y serían un buen potenciador de crear esa necesidad siempre y cuando los avale la propia consejería. Es que tenemos ya que tomar conciencia de que esto no es del voluntariado, de que esto no es solo de las personas que anteriormente, cuando estos encuentros se hacían, era porque habíamos un grupito de personas de la comisión que lo promovíamos. Entonces ya no podemos esperar a la buena voluntad de que el que llegue lo promueva. No, es que esto es la propia Consejería de Educación quien lo tiene que asumir, lo tiene que meter en su currículum, lo tiene que interiorizar. No puedo decir a qué departamento le pertenecería, pero aquí es que un poco, una vez que esto está en el currículum, nos limitamos a poner el silbo en el aula y se acabó. No se está promoviendo nada más. Estamos viviendo de las rentas. Se está muerto desde la propia consejería. Nos limitamos a que vaya el monitor al aula, pero no se está incentivando nada más. Y evidentemente no es a mí a quien me corresponde, porque puedo garantizar que si hubiese sido a mí, esto no estaría tan paralizado ni tan muerto. Pero no soy directora general de promoción educativa. Ya sabes que yo tampoco, ¿verdad? ¿Tú sabes cómo nos avisaron un viernes 29 de agosto? ¡Ay, tampoco tengo medalla! ¿No tienes ninguna? No tengo medalla. Estaba evocando en qué momento, sí, es que algún día, pero eso otros, en otro ámbito, analizarán en qué momento alguien nos llamó, a José Miguel Martín, compañero con Tenios Canarios, la lucha canaria, el torneo de lucha en los centros de medias, y le dijo, paralicen el torneo, Rogelio, ya lo del silbo ya está bien,
¿vale? Y no paralizamos el torneo. Lo del silbo estaba bien, pero quería más, y entonces nos mandaron al aula, lo cual fue, en el caso mío, una oportunidad, porque volver como maestro de música a La Matanza de Centejo me dio la oportunidad de explorar algo. Si un no gomero puede aprender a silbar y puede enseñar a niños no gomeros, entonces el patrimonio de la humanidad puede pasar del papel a la vivencia fuera de la gomera. Y esa fue la vida después de... Pero cito esto porque tú lo estás nombrando y yo lo he dicho en la exposición. Hubo un proceso social donde hay implicación de personas concretas, una es Adelma. Donde hay instituciones, la Federación de Padres cuando existió y cuando hubo movimiento de padres, y cuando no hay movimiento de padres y participación, no hay federación y entonces no hay institución. Pero también hay institución en la Inspección de Educación y en la persona de Paco Afonso, como hay personas en consejeros o viceconsejeros que dicen hágase, y en consejeros y viceconsejeros que dicen paralícese. Asuma cada uno su responsabilidad social y política. Bueno, Adelma, le hemos dado un repaso a todo, tremendo. Yo no sé si se te ocurre algo más que... A mí me vienen algunas, pero ¿para qué vamos a decir que la comisión técnica estuvo paralizada 15 años? Pues, voy a entrevistar a la mujer Teresa Acosta, y no hemos hablado de ningún partido y no voy a hablar de ningún partido. Ni yo tampoco. ¿Por qué no? Porque podemos encontrar en el partido de las personas más cercanas a nosotros gente que paraliza. Podemos encontrar en partidos que no tienen nada que ver a personas que dinamizan, y entonces hay una persona que decidió desatascar 15 años de parálisis de la comisión técnica, que se llama Tere Acosta. Yo esos nombres no voy a olvidar. Los nombres del que empujó y lo hizo posible, no lo olvido. Los otros, que los busque la gente en los manuales. Pero efectivamente somos testigos de eso. Y la pena es que en Abu Dhabi, la pena es que unos estudiosos del mundo, de la UNESCO, que no saben ni dónde están las Islas Canarias, tardaron muy poco en saber que aquello trascendía la isla de La Gomera, trascendía a Canarias y trascendía al español. Aquello era patrimonio de la humanidad. Tardaron muy poco. Sí, tuvieron que venir, tuvieron que cachear a nuestros silbadores, a ver si escondían micrófonos y auriculares. Sí. Tuvieron que poner a prueba todo aquello, pero lo vieron enseguida. Lo vieron aquellos y todavía hay gente, quizás en esta consejería, hoy, a estas horas, que no lo ven. Pues pobrecito de ellos. Yo lo que sí te puedo decir es que también hay que mandar un mensaje esperanzador y que simplemente, pues esta charla... Te quedan 14 segundos, nos va a cortar la máquina, 13 segundos. Lanza ese mensaje. Pues nada, que